tenía fundamentos para que podía fundamentarlo, ¿no? Eh, Te iba a Así pre- que fue muy interesante todo y sigo trabajando con este tema y cada vez me da más claro, satisfacciones ya con realmente. tantos años, ¿no? Muchos años, Y muchos cuántas años. vivencias. Muchas vivencias. En el año 1994, es decir, 2 años después de haber empezado con este trabajo, en un viaje que hice a Cuba, trabajé en forma grupal, por primera vez con el tema del dolor, eh, porque los cubanos son tan comunitarios que no Claro. aceptaban, había una persona con mucho dolor, pero no aceptó trabajar individualmente. Me decía, ¿cómo? ¿Conmigo sola? No puede ser, ¿cómo voy a hacer conmigo sola? Entonces dije, Claro. bueno, formemos un grupo. Y formamos, en 2 días se formó un grupo de 22 personas y fue interesantísimo porque allí empecé a implementar esta técnica a nivel grupal. Y fue también todo un Porque aprendizaje si no, en para... general se trabaja en forma Y individual yo lo aplicaba en forma individual, ahora lo puedo aplicar en forma individual, en y forma grupal también. grupal, también, Ahora, por ejemplo, claro, cuando viene claro. un paciente y se queja de un dolor, como dijiste, por ejemplo, de ese primer paciente tuyo, ¿no? Sí. De, estomacal. Primero, digamos, se descarta cualquier problema médico, o sea, Pero por tiene que ser. supuesto, no, Ajá, no, no, claro. Eso sí, yo lo que hago es investigar qué tratamientos tuvo, cómo trató de resolverlo, a qué profesionales vio. No, no, esto es desde ya que hay que... Lo que pasa es que este tratamiento bioenergético del dolor que yo aplico es totalmente inocuo. Es decir, y puede ser aplicado con otros tratamientos al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, esto es no le te causa ningún efecto, no tiene ningún efecto adverso, claro. ninguna consecuencia. Al contrario, generalmente el paciente se queda muy en paz, muy aliviado, muy en armonía. ¿Mm? Claro, pero por ejemplo, el paciente, ¿se puede decir que el trastorno es realmente emocional o psicológico o también físico? Bueno, el origen del dolor puede ser muy variado. Ujú, ¿M? Y cuando recurren a mí es porque generalmente otros tratamientos no le han dado resultado. Salvo que sea un paciente mío que me comente y entonces lo aplicamos. Pero en claro, general es por así. ejemplo, te van a ver pacientes con un diagnóstico médico. Sí, me han venido a ver gente que estaba con problemas. De todas maneras, a veces el dolor responde a enfermedades Claro. de larga data, eh, pero esto puede calmar y aliviar un poco las molestias sobre todo dolorosas, ¿no? Sí, es muy interesante, pero además de una manera muy sencilla. ¿M? Porque yo me acuerdo que en Cuba había una señora de 72 años que me decía, pero niña, yo no era una niña, claro, era una señora que estaba cercana a mi edad. Y me dijo, pero niña, ¿cómo haces tú para con respiración y con relajación y con unas palabras calmar el dolor? ¿Pero cómo haces? Y le dije, ¿cómo lo viste? Es así. Claro, parece algo sencillo, pero bueno, Parece son muchos años de claro, formación y de experiencia la tuya claro, para poder claro. decir, Sí, parece sencillo. parece sencillo. Lo que pasa es que se requiere justamente una de las varias características debe tener el terapeuta que aplica esto, porque la experiencia es muy importante, porque en este tipo de trabajo aparecen espontáneamente escenas del paciente que están ligadas consciente o preconscientemente al dolor. A veces el paciente no sabe que liga determinadas escenas a su dolor. Entonces, cuando trae esas escenas, es muy importante para después aliviar la molestia, eh, primero darse cuenta de las escenas, cuáles son, conocerlas y después elaborarlas. Es decir, porque muchas veces el paciente no se da cuenta que determinadas escenas están ligadas al dolor que él está padeciendo. ¿Mm?
Entonces, poder elaborar esas escenas, enfocarlas desde un ángulo u otro, puede ser interesante. No, yo le quería preguntar, ¿cómo definiría usted al dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia muy compleja, es multidimensional, es un fenómeno multifacético. Pero además, cada persona vivencia su propio dolor de una manera única, porque está ligado a las experiencias personales, porque está ligado a la vida, porque está ligado al momento especial que la persona está atravesando. Entonces, si yo tuviera que definir el dolor desde el punto de vista energético, diría que el dolor es estancamiento de energía. La energía se estanca. O sea, deja de fluir. En vez de fluir, claro, en un organismo sano la energía fluye continuamente. Cuando hay alguna perturbación, alguna enfermedad o algún dolor, la energía se estanca. Y la energía se estanca y que eso sería a nivel energético. A nivel corporal hay tensiones musculares. Y a nivel psicológico hay escenas ligadas a la perturbación. Entonces, trabajar esas escenas puede ayudar a aliviar el dolor, suele ayudar a aliviar el dolor. O sea, claro, vos trabajás de diferentes puntos, digamos. Claro. Esto está bien llamado, es un tipo de terapia. Es un tipo de terapia, sí. Por eso lo llamo tratamiento bioenergético del dolor. ¿Y en el ámbito psi, digamos, está reconocida este tipo de terapia o es más del tipo complementaria o alternativa? ¿Cómo sería? No, porque está en el ámbito psi, está reconocido cuando yo lo pongo de manifiesto y lo muestro, pero si no se trabaja más desde lo verbal. Y la importancia que tiene, y esto lo señaló mucho Lowen, el fundador de la bioenergética, la importancia que tiene incorporar el cuerpo en la psicoterapia, incorporar los aspectos corporales que están transmitiendo, que tienen un lenguaje, que muestran cosas que a veces uno las pasa por alto, porque el ser humano es una integridad. Claro. No tiene el cuerpo por un lado, la psique por otra y los pensamientos por otro. No, es una integridad. Y como ser integrales tenemos que abordar al ser humano. Claro, de forma integradora, claro. Claro, de forma integradora. Claro, somos seres psicosociales. Exactamente, ¿no? Como decía, claro. como decía Pichón también, ¿no es cierto? Claro. Sí, nosotros, bueno, amantes de Pichón, porque ella es psicóloga social también. Sí. Así que sabemos que tiene que ver también con lo que venimos trabajando, ¿no es cierto? Nosotros en lo grupal, con los payasólogos, por ejemplo. ¿Y cómo es esto que habías mencionado del sostén de la cabeza? El sostén de la cabeza es un método que yo empecé a implementar con una paciente aquejada de mucho dolor. Entonces le propuse acostarse en el diván. Y yo me senté detrás de su cabeza. Ella se acostó boca arriba, yo me senté detrás de su cabeza. Intuitivamente, en un principio, le sostuve la cabeza. Esto tiene un efecto muy especial para la gente en general, porque hay una tensión que es muy, muy frecuente, que es la tensión a nivel del cuello. Generalmente esto hace que los pensamientos y los sentimientos no estén unidos, porque hay una perturbación a ese nivel. Entonces, el sostenerle la cabeza al paciente, con la consigna, yo les doy la consigna, entrégame el peso de tu cabeza. A veces no es fácil. No es fácil entregar la cabeza o el peso de la cabeza, porque justamente por esas tensiones, claro, que son bastante comunes. Justamente hace cosa de 2, 3 meses, vino a verme una persona que tenía muchas enfermedades, había tenido una historia de mucha enfermedad corporal,
y estuvimos, más o menos, habrá durado 1 hora y cuarto el encuentro, la sesión. No pudo soltar la cabeza, no pudo soltar, no pudo entregarme el peso. Era tal el grado de tensión que tenía que no pudo, no pudo. Sí. En cambio, hay otras personas que yo voy y le sostengo la cabeza y enseguida se siente, porque el terapeuta corrobora si el paciente está entregando la cabeza por el peso que siente en sus manos. Le sostiene la cabeza y siente que la cabeza pesa. Claro, y simbólicamente lo que representa la cabeza, esto de estar entregando todos mis pensamientos, mis ideas, Exactamente. ilusiones. Y todo mi ser. Claro. Todo mi ser, porque de alguna manera Claro, es el una cerebro, entrega, ¿no? El gran órgano que maneja claro, nuestra vida. y es un acto de entrega también. Totalmente. Entonces, esto es interesante porque cuando la persona no confía en el terapeuta, y para confiar en un terapeuta hay que confiar básicamente en uno mismo, y hay gente que no confía en sí mismo y no puede entregar la cabeza. Yo decía que el terapeuta que sostiene la cabeza se da cuenta. ¿Por qué? Porque si está en tensión y no entrega el peso, no pesa nada la cabeza de ese paciente. No puede ser que la cabeza de una persona no pese. Y si pesa demasiado es porque está empujando, que tampoco sirve. Entonces, el peso es cuando realmente, cuando puede entregar la cabeza, empieza a desbloquearse la zona del cuello, energéticamente se desbloquea y muscularmente se afloja. Y es cuando empiezan a aparecer determinadas escenas que en general el paciente no ligaba con su dolor, pero que sí están ligados, porque cuando empezamos a trabajarlas, a interpretar y a verlas desde un ángulo y de otro, allí empieza a surgir que realmente hay aspectos conflictivos que tienen que ver con su dolor. Y cuando hablas de las escenas, ¿te referís también desde una mirada, digamos, más freudiana, infantiles y traumáticas, o te referís a otro tipo de escenas? Sí, sí, infantiles, pueden ser infantiles o pueden ser de persona adulta, o pueden ser escenas que parecen que aparentemente no están conectadas con el dolor para nada, pero que para el paciente sí están conectadas. Por ejemplo, hay dolores crónicos, sobre todo el dolor crónico. Es muy difícil de tratar en general el dolor crónico. Y yo me acuerdo que una vez una persona, cuando supo que yo trabajaba con el dolor, me dijo: ay, Marta, ¿no podrías ayudarme con el dolor de espalda que tengo desde hace tanto tiempo? Sí, le digo, si querés nos encontramos. Nos conocíamos de un club, de una entidad deportiva. Y quedamos y bueno, y trabajamos. Cuando yo le sostuve la cabeza, empezaron a aparecer escenas muy dramáticas para ella, que trataba de ocultar en general, porque esta señora tenía 2 hijos adolescentes y no quería que sus hijos se enteraran todo el padecimiento que ella estaba viviendo, justamente con lo que originaba su dolor. Allí apareció el tema de un marido golpeador, que ella trataba de ocultar para proteger a sus hijos adolescentes. Es cosa bastante ingenua, ¿no? Porque los adultos a veces somos demasiado ingenuos, por no usar otro término, porque en realidad los hijos saben más de nosotros de lo que nosotros creemos. Totalmente. Y entonces esta señora sufría muchísimo, pero no hablaba de esto. Bueno, apareció esta temática en el encuentro que tuvimos, pero como nosotros nos conocíamos de otro ámbito, yo no la seguí tratando. Después de un tiempo, un día me llamó por teléfono para contarme que había empezado una terapia, una psicoterapia. Y después de bastante más tiempo, me volvió a llamar y me dijo: ¿sabés que estoy separándome?
estoy en proceso de separación. Había logrado encarar su problema, porque muchas veces el dolor crónico, esto es se da bastante a menudo, que el dolor crónico tiene que ver con conflictos no resueltos, que la persona no puede resolver. Y se traduce a través del y cuerpo. Se traduce a través del que cuerpo le pasa con factura, dolor. esto que dice cuando uno calla, ¿no? El cuerpo habla. El cuerpo habla, sí. Bueno, ahora vamos a seguir con esta charla muy interesante, ¿verdad? Silvia está ahí pensativa, ¿no? Con toda esta charla. Escuchando atentamente. Así que, pero vamos a ir a un corte musical y simplemente diciendo a los que quieran comunicarse a la radio que después van a poder ser respondidas sus inquietudes al 5252-2241 o a través del Facebook de Radio Sónica Online o por Twitter Radio Sónica o al 154-1800-405. Volvemos luego de un corte musical con Marta Lepori. Gracias. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you, set on you. But it's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feelings that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really could do it. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take a time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right. Set on you, set on you. La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica. Radio Sónica. La evolución de la radio en Internet.
Volvemos con Desiderium, encuentros reflexivos, y hoy justamente con un tema apasionante, ¿verdad? Con la licenciada Marta Lepori, es psicóloga especialista en tratamiento bioenergético del dolor. Bueno, estábamos charlando con el tema de la técnica del sostén de la cabeza, y quería consultarte si esto realmente funciona en la práctica y tiene algo de sugestión o realmente se trabaja desde otro lugar. No, mira, se trabaja desde un lugar de profundidad, porque el paciente con esta técnica realmente, cuando puede entregarse, que generalmente se entrega, y cuando aparecen, el tema es así, el sostén de la cabeza implica que el terapeuta esté, el paciente acostado boca arriba y el terapeuta detrás de la cabeza del paciente en una posición cómoda para poder trabajar tranquilo, le sostiene la cabeza. Y yo no sé si ustedes saben que una de las partes más sensibles del cuerpo son las yemas de los dedos. De ahí que los instrumentistas que un pianista, por ejemplo, claro, tiene tanta sensibilidad. Bueno, cuando uno le sostiene la cabeza al paciente, hay dos momentos que son claves. El momento en que se inicia el sostén y el momento en que uno separa las manos de la cabeza. Estos dos momentos tienen que ser momentos que impliquen suavidad, cuidado, y ir muy gradualmente acercando las manos a la cabeza del paciente. Y cuando termina el trabajo, que generalmente dura una hora, más o menos. Estás toda la sesión manteniendo. Sí. Cuando termina el trabajo, yo doy sesiones de una hora, por lo general, salvo que el paciente, por la patología o por digamos, las escenas que estamos trabajando, no se pueda terminar, bueno, extiendo un poco más, pero no menos de una hora. Entonces, generalmente, la sensibilidad que se tiene en las manos hace que uno reconozca pequeños, muy sutiles mensajes que el cuerpo del paciente, la cabeza del paciente transmite. La cabeza, y a veces, por ejemplo, yo el otro día estaba trabajando con esta técnica con una persona y empezó a parpadear fuerte. Y entonces yo le pregunté qué le pasaba, y es una persona que ha sufrido una situación traumática muy violenta. Entraron ladrones a la casa, la maniataron, vive sola. Y yo le pregunté qué le pasaba y empezó a hablarme de que tenía muchas ganas de ver a un sobrino nieto que hacía mucho que no veía y que lo extrañaba muchísimo porque desde que había pasado esa situación traumática no había podido salir de su casa. Entonces empezamos a trabajar con ese tema y a elaborar la posibilidad, todavía no lo logramos, y esto lo estamos trabajando hará unos 2 semanas, a razón de 2 veces por semana, de 2 sesiones semanales. Todavía ella no pudo ir a ver a ese sobrinito, pero creo que en poco tiempo se va a dar que pueda ir a verlo, porque no pudo salir de la casa, no pudo moverse, claro, por la situación tan fuerte, claro, que fue violentada, ¿no? Y en general, desde tu experiencia, sí, o sea, ¿ves que las personas realmente les funciona este método, este tipo de psicoterapia? ¿Salen al poco tiempo? ¿Cómo es? Mira, es muy interesante porque da resultados que yo misma me asombro, ¿viste? Yo me quedo a veces muy asombrada y muy gratificada porque el paciente se siente muy cuidado, porque con este método de sostenerle la cabeza se siente cuidado, va aflojando las tensiones y se va pudiendo entregar, salvo casos muy extremos. Pero entonces, cuando empezamos a trabajar los temas que van surgiendo,
y después que más o menos trabajamos, porque en este método se da una unidad muy especial entre paciente y terapeuta, Claro. una unidad a distintos niveles, a nivel energético, a nivel psicológico. Empático. Claro. Entonces, cuando terminamos el trabajo, y yo veo que, bueno, que ya hay que ir cerrando, yo le voy sacando las manos, pero tiene que ser de una manera tan gradual que sea casi imperceptible. Claro. Las manos vibran mucho en las palmas de las manos porque las vibraciones son propias de la energía que está fluyendo. Y también la cabeza del paciente empieza a emitir vibraciones. Yo hago un gesto que los oyentes no me pueden ver. No, Carlos, pero Carlos me los lo oyentes ve. no, pero esto sale en video, así que seguro lo van a poder ver bueno. después. Así que hace todo lo que quiera que se va a ver. Ahora decime, hay muchos tabú también con este tema, ¿sí? Sí. Porque uno dice también hay mucho chanta en el mercado. Claro. Y esto de que dicen, bueno, que las energías, entonces yo te paso mi energía y con eso te curás, sanás, y entonces, ¿qué hay de todo esto de verdad? Claro. Bueno, estamos hablando de la energía corporal. Una vez un ingeniero que se enteró de cómo trabajaba yo, cuando yo le hablaba de la energía desde mi punto de vista, que tiene que ver con la energía del cuerpo, él decía, pero de esa energía, como desvalorizando, porque él estaba acostumbrado a hablar de términos energéticos a otro nivel. Claro, claro. Pero cuando yo estaba hablando de la bioenergía, es la energía de la vida, la energía vital, bioenergía. Y bueno, entonces esto se siente. Y el paciente da durante el trabajo índices, da signos de cosas que le están pasando. Por ejemplo, hay un movimiento muy sutil de los párpados que a veces hacen un determinado momento. Entonces yo le pregunto si se acordó de algo, por ejemplo. Y entonces me cuenta qué le pasó, si se acordó de tal y tal cosa. Y entonces empezamos a trabajar el material que va surgiendo en ese momento. Claro, ahí claro, y trabajas con lo verbal también. Pero claro. Pero ¿qué pasa con esto de hay que armonizar los chakras y entonces energéticamente el cuerpo vuelve a tener una armonía que perdió ante una enfermedad? Claro. ¿Qué hay de todo esto? Y los chakras son el abordaje de la energía a distintos niveles del cuerpo. Yo digo que el sostén de la cabeza tiene esta capacidad de que uno le sostiene la cabeza al paciente y las manos, las yemas de los dedos son parte de las manos y las manos son continuación de los brazos y de la zona del corazón, del chakra cardíaco. Entonces, esto que yo estoy haciendo, y lo que late no es solamente el corazón en el organismo humano, cada célula está latiendo. Está viva. Está viva, claro, si no, no estaríamos vivos. Entonces, esto es la bioenergía que está en todo el ser humano, tanto en el paciente como en el terapeuta, y en este encuentro que se da, en esta unidad energética entre paciente y terapeuta, es que encauzamos todo este trabajo que en general, es muy gratificante porque en general da alivio de dolores y a veces de dolor crónico que el paciente no podía encarar de otra manera. Y decime, y además del sostén de la cabeza, que ya todos nos hicimos especialistas, porque lo explicaste maravillosamente, ¿qué otras técnicas utilizas? Bueno, las técnicas verbales, por supuesto, que como estábamos viendo. ¿Qué más? Yo tengo formación también en distintas líneas dentro de la psicoterapia. Respiración. Básicamente, cuando se le hace el sostén de la cabeza al paciente, lo primero que hace, si entrega la cabeza, se relaja. Una consigna que yo le doy es que se concentre en su respiración. Cuando se le da esta consigna a la persona, empieza a respirar como un poquito más profundamente, empieza espontáneamente. Yo no le digo respira más profundamente, yo le digo concéntrate en la respiración. Y esto implica que toma conciencia
de que está respirando, porque la respiración es una función básica en el ser humano. Claro, está Pero naturalizada. está tan naturalizada que a veces cumple las características de conciencia e inconsciencia también. Pero si nosotros le decimos, le damos una consigna, bueno, concentrate en la respiración, ahí se da cuenta y está consciente. Y para resignificar y rematrizar esas escenas, Sí. ¿vos utilizás alguna técnica de psicodrama? Mira, psicodrama yo utilizo, pero en los grupos terapéuticos, pero no en este caso del sostén de la cabeza. Ahora, si fuera de esto, le puedo hacer dramatizar alguna escena. Supongamos que un paciente viene muy enojado porque su mujer no cumplió con algo que le había prometido, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo le hago dramatizar la escena, pero eso ya es una técnica más. El psicodrama es... por eso utilizás varias técnicas. Hay muchas técnicas, después también las gestálticas. Ajá. Las gestálticas. ¿Qué utilizas de la Gestalt? De la Gestalt utilizo... por ejemplo, en este trabajo del sostén de la cabeza, ahí formamos una unidad. Sí. El cuerpo es una unidad. Ahí formamos una unidad. La Gestalt básicamente dice eso, que una parte del ser pertenece al todo y que Claro. el todo representa las partes, es decir, toda la técnica de Adriana Schneike, que esa es maravillosa clínica, psicóloga clínica. Y decime, ¿esto chilena. solamente se trabaja con adultos o también con niños? Bueno, lo que pasa es que yo soy psicoterapeuta de adultos. Ajá. Si fuera psicoterapeuta de niños también lo podría aplicar con los niños, pero no me formé para la parte infantil en psicoterapia. ¿Y en pacientes psiquiátricos o con patologías graves también se puede trabajar? Sí, yo trabajé con algunos pacientes borderline, que sufren muchísimo porque están justamente, el paciente borderline está en el límite entre la neurosis y la psicosis, y cualquier hecho un poco intempestivo Sí, lo puede llevar claro, para el lado sí. de la psicosis. Claro. Entonces tienen un sufrimiento interno enorme, uno ni se imagina lo que sufren estos Claro, pacientes. tienen un umbral chico, digamos. Sí, exactamente, sí. Entonces, he trabajado con borderline y me ha dado mucho resultado. He trabajado con neurosis obsesivas, con las obsesiones, y también me dio mucho resultado. Se aliviaron mucho los pacientes. ¿Y con las fobias? Y con fobias intensas también, sí. Me acuerdo que un caso de una mujer que estaba embarazada y que vino a verme porque me vino a ver por dos cosas, porque quería hacerse cesárea y el médico no le había indicado cesárea, Claro. pero tenía miedo del parto, entonces trabajamos eso. Pero además trabajamos la culpa que le provocaba a esta mujer estar embarazada y estar a punto de ser madre cuando tenía hermanos que no habían podido tener hijos, y entonces ella se sentía como hija menor, se sentía con culpa por esto. Claro, Entonces pudimos trabajar y se integra. Claro, todo pero esto. ahí sí ya trabajas un Y a tema los más. pocos meses tuvo la ¿no? nena perfectamente. Pero ahí, digamos, ahí sí tenía que ver algo con más, un tema más dentro de lo emocional o psicológico, pero no tanto del dolor físico, digo. Pero es que el dolor físico y lo emocional están siempre conectados. O sea, están ligados, decís. Totalmente. La parte, porque son los distintos niveles. O sea, si emocionalmente yo, digamos, estoy afectado por algo, claro, va a repercutir en el cuerpo en algún lugar. En algún lugar. En el más vulnerable que tengo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sabes, Bueno, de tanto escucharte. No seas modesta. Bien, Silvia, ¿alguna pregunta más que vamos cerrando? No, lo que le quería preguntar es que entonces podemos decir que el dolor se relaciona también con el tipo de vínculos que tiene la persona, con el estilo de vida que tiene la persona. Totalmente. Sí. Está muy influido por todo lo emocional. En los vínculos humanos se establecen cuando los vínculos son
saludables, digamos. Digo saludables porque he tenido Sí, sanos. casos, y claro, Claro. he tenido casos de simbiosis, de matrimonios muy simbióticos, y que bueno, esto ya es todo otra patología, Claro. digamos, ¿no? Pero en los vínculos sanos podemos trabajar muy muy bien. Tu pregunta era, ¿cómo era? Si el tema del dolor tiene que ver Con los vínculos, Con sí, los vínculos. básicamente con los vínculos, sí, porque estamos conectados, constantemente estamos vinculados con un Conectándonos. ser querido, que puede ser querido y odiado al mismo tiempo, sabemos todos de la ambivalencia del ser humano y por eso la complejidad. Amores y No odios. abordé el tema de la complejidad del dolor, que bueno, Eso tiene lo vamos que a dejar ver para otro programa. con la complejidad ya del, que del ya, ser ya humano. al aire te digo, estás invitada para otro programa Bueno, para muchas abordar gracias. los temas que hoy, bueno, lamentablemente el tiempo No siempre pudimos es tirano, como dicen en claro. televisión, aunque esto sea radio, pero nunca alcanzan, ¿no? Y más con Claro. un tema tan interesante. Para cerrar, unas palabras finales tuyas para que el oyente se vaya con la idea de decir, bueno, ¿para qué me sirve la bioenergía? Sí. A ver, como resumen cortito, ¿qué Como le puede resumen servir? cortito diría, y relacionados a los dolores, respiren, inspiren llevando el aire hacia la zona de más dolor, y suelten el aire soltando el dolor al mismo tiempo. Intentando soltar el dolor al mismo tiempo. Esto es a nivel imaginario, pero que da mucho resultado a nivel corporal también. Son los niveles y a nivel emocional con los vínculos. Bueno, muy interesante, está para quedarse. para quedarse Sí. una hora más. verdad Lamentablemente viene otro programa tras nuestro. Así que bueno, damos por cerrada la Muy bien. entrevista del día de hoy, que como siempre ha sido un placer. Muchas gracias. Marta Lepori. Marta Lepori, sí, Aprendí a decirlo. es esdrújula sin acento, por eso me dicen Lepori. Que es licenciada en psicología, es especialista y creadora del tratamiento bioenergético del dolor. Muchas Sí. gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Bueno, Buenas tardes. así que para despedirnos, ya agradeciendo a la visita especial del día de hoy, Silvia, podríamos comentar antes de irnos lo de la jornada de los payasólogos sociales, ¿te ¿Cómo parece? no? ¿Cómo ¿Qué no? día y cuándo? ¿Dónde? A ver. Nos estaríamos juntando el domingo 5 de julio a partir de las 13:30 en el Club Social y Cultural La Minga. La calle es Massa, 1165, a una cuadra de San Juan y Boedo. Así que los esperamos el domingo 5 de julio, 13:30, para compartir un momento, para seguir desarrollando la pertenencia al grupo y para sumarse. Claro, Porque queremos ser cada vez integrate más. a esta paya misión. Exactamente. Y los decime, ¿a esperamos. dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar a través de mail a payasólogossociales@hotmail.com o por celular al 154-1800-405. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Nos despedimos. Gracias, Gracias, Silvia. hasta el Gracias, martes. Marta. Gracias, Marcela, por tu presencia de apoyo. Así que Desiderio Encuentros Reflexivos, una nueva forma de encuentro. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Iniciaron este programa Blanquería La Primavera Casa. 20 años de trayectoria en el rubro. Todo para vestir tu casa. La Primavera Casa te espera en sus 5 sucursales. Avenida Federico Lacroce, 2499 Belgrano. Avenida Santa Fe, 2799 Barrio Norte. Avenida Santa Fe, 3502 Palermo. Avenida Rivadavia, 6301 Flores. Y Avenida Belgrano, 202 San Isidro. Para compras online, podés visitar la página www.laprimaveracasa.com.ar.